Bueno, pues hoy vamos a concluir nuestra materia de metodología de diseño curricular por competencias y hoy nos vamos a enfocar en la evaluación. Como les comento, no es nada nuevo bajo el sol, son todas las cosas que como docentes sabemos, pero lo vamos a puntualizar para darle este enfoque por competencias. Bueno, tenemos aquí que la evaluación consta de 3 momentos. Bueno, el momento de la evaluación en sí, los tipos de evaluación que vamos a ocupar para este enfoque por competencias y los instrumentos de evaluación que también vamos a ir ocupando para esta ocasión. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Bueno, esta evaluación tiene 3 elementos. El primero es qué objetivos se persiguen. Entonces, tenemos que tener en la mente los objetivos que perseguimos a la hora de evaluar. No podemos evaluar por un lado y los objetivos por el otro. Recuerden, siempre tienen que ir a la par. Después vamos a determinar el grado de distancia respecto a un objetivo. ¿Qué es esto? Pues es un poco hacer como el diagnóstico de dónde está mi grupo, a partir de dónde voy a partir para poder alcanzar el objetivo. Esta es la distancia de donde estoy ahorita, el conocimiento que tienen mis alumnos en este momento y hacia dónde los voy a dirigir para poder lograr el objetivo planteado. Y finalmente es determinar cómo se logran estos objetivos. Esto es, bueno, respondiendo a la pregunta, el cómo, ¿no? Con qué actividades y todo esto, cómo se van a lograr estos objetivos. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué es la evaluación? Debemos tener en cuenta que la evaluación es un proceso, no un suceso. Es decir, que es un conjunto de eventos, de procedimientos que se van acumulando y no es en sí una, como le decíamos antes, una prueba que se da en un día determinado y esa ya es mi calificación, sino que la evaluación se va dando conforme va pasando todo el proceso de aprendizaje. Por eso se dice que es un proceso a seguir, no un suceso determinado. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. El fin del aprendizaje no es o no debe ser pasar un examen, no debe ser la calificación o la evaluación en sí. Este es un medio para saber hasta dónde logramos el objetivo que se había planteado. Si logramos el 100, si logramos el 80. Nosotros como profesores, ¿qué adecuaciones tenemos que ir haciendo sobre la marcha? Para esto es la evaluación. La forma de verificar o de evaluar el aprendizaje bajo este enfoque por competencias se refiere a la estrategia que utiliza el facilitador, docente o instructor para identificar el nivel de aprendizaje de los alumnos o los participantes. Recuerden que alumno participante depende de la edad. La cual puede considerar la evaluación según el agente que evalúa, según el momento de evaluación, según su finalidad y según la técnica o evaluación que vamos a emplear. Bueno, ahora vamos a ir a la evaluación como tal. Para esta evaluación vamos a revisar nuestra planeación. ¿Por qué vamos a revisar nuestra planeación? Porque recuerden que debe ir acorde a los objetivos. Entonces, primero revisamos la evaluación. Vamos a ver qué tipos de evaluación tenemos según el agente que evalúa. La autoevaluación, ya lo sabemos, cuando nos evaluamos nosotros mismos. Coevaluación, cuando se evalúan entre pares. Y heteroevaluación, cuando evalúa un agente externo. Puede ser interno o externo a la institución, pero es una persona diferente de los aprendientes, se puede decir. Momento de la evaluación, según la finalidad. La que se hace antes es la diagnóstica. Es la prueba que nos dice cómo está el grupo, de dónde parto, que es lo que les platicaba primero. Durante, a esta le damos el nombre de formativa o intermedia. Esta es la que nos va dando la pauta de cómo va el grupo, si
si los objetivos se van logrando, si tengo que hacer adecuaciones curriculares. Es la que me va dando la guía, es la brújula para saber cómo voy. Y la de después o la final, también le damos el nombre de sumativa. Y esta pues es la que ya nos engloba todo el aprendizaje que se dio y si se logró el objetivo principal. Tenemos las técnicas de evaluación. Tenemos la documental, la formulación de preguntas escritas, la valoración de productos, estudios de caso, de campo y formulación de preguntas verbales. Los instrumentos de evaluación tenemos guías de observación, listas de cotejo, rúbricas y cuestionarios. Y aquí tenemos la ponderación de las evaluaciones, que es el darle el peso, el porcentaje de la calificación a cada una de ellas. Es lo que ya hicimos en nuestra carta descriptiva número 3, en la que se hace como la que tenía el cuadrito, que decía si le querían dar un valor a la diagnóstica dependiendo de su grupo, si necesitaban un estímulo para contestar esta evaluación diagnóstica, pues le dábamos una ponderación. Si no lo necesitábamos, se quedaba sin ponderación. A eso se refiere. Ok, ahora nos vamos al tipo de evaluación en este enfoque por competencias. Se refiere a la manera en la que el facilitador, docente o instructor plantea evaluar de manera cuantitativa o cualitativa a los participantes o alumnos por el agente que evalúa. Esto, a grandes rasgos, la autoevaluación es el participante se evalúa a sí mismo. Les hice llegar un link, aquí está el link, para hacer ustedes una autoevaluación de cómo están estudiando ahorita esta materia, pero cómo están estudiando su maestría. Es para que recapacitemos, para que estemos como conscientes de cómo estamos trabajando. Esta es la autoevaluación. Después seguimos con la evaluación, donde 2 o más participantes se evalúan entre ellos, cuando damos la evaluación entre pares. En esta debemos tener pues mucha cautela, porque pues depende mucho de cómo sea el ambiente del grupo, porque se puede prestar a, pues no sé, como a, suena muy ruda la palabra venganza, pero a veces sí se utiliza, ¿no? Como, ay, pues me cae gordo, le voy a poner mala calificación. Entonces debemos como concientizar mucho al grupo de que esto no importa cómo me cae la persona, estoy evaluando pues el producto o lo que el profesor decida, pero no se trata de cómo me cae el otro compañero, ¿no? Entonces, en esto sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en adolescentes, que es donde se da más este tipo de conductas. Y finalmente, la heteroevaluación, que se realiza a una persona distinta a los participantes o alumnos. Puede ser alguien interno, el profesor, el que está dando la clase, o alguien externo cuando nos vienen a evaluar de alguna otra área o de dirección o de otra parte, ¿no? Ahora vamos con los momentos de la evaluación del aprendizaje. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bien, hasta aquí bien. Ok, bueno. Entonces, vamos con los momentos de evaluación del aprendizaje. Aquí vamos a puntualizar un poquito más sobre la evaluación diagnóstica. La información derivada en esta evaluación diagnóstica es muy valiosa para quien organiza y planea la intervención educativa. Ahorita nosotros como docentes estamos a punto de empezar nuestras evaluaciones diagnósticas, ya que estamos a punto de comenzar un nuevo ciclo escolar. Es cuando hacemos este diagnóstico. Este es muy necesario para establecer cuantitativa o cualitativamente los conocimientos, las habilidades, destrezas, actitudes con las que llegan los participantes o alumnos al curso, al taller, clase, para compararlos posteriormente con los resultados finales y definir el avance del participante o alumno. Entonces, este es el punto en el que vamos a comenzar en unas semanas a dar esta evaluación diagnóstica, y es muy importante que le demos la importancia que tiene, porque es pues donde ahora sí que es nuestra línea de salida para saber hacia dónde vamos y poder llegar a la meta. Después seguimos con la evaluación formativa. Su principal propósito es proporcionar información permanente para corroborar continuamente si los objetivos de aprendizaje se están logrando, o hacer las adecuaciones de los contenidos
o de los procedimientos. Si con las herramientas que estamos aplicando no se está logrando este aprendizaje, pues entonces hay que cambiar los procedimientos, hay que cambiar las estrategias para que se adecúen a las características o expectativas del grupo. Esto es algo en lo que debemos estar como muy, muy atentos para ir haciendo estas adecuaciones curriculares que se nos piden dentro de nuestra práctica docente, pero que tienen que estar como actualizadas al día, ¿no? Entonces, por eso siempre debemos estar corroborando continuamente que los objetivos se estén logrando. Y la evaluación final o sumativa, este tipo de evaluación permite tomar decisiones conducentes para asignar una calificación totalizadora a cada participante sobre su actuación en los procesos de aprendizaje. Finalmente, el proceso de aprendizaje necesita una calificación y entonces con toda esta información que ya recabamos durante el tiempo que se necesite para lograr esta evaluación final, no tiene que ser del final del ciclo escolar, puede ser el final a lo mejor de una unidad, del mes, de la actividad, o sea, de lo que nosotros estemos manejando. Esta es la evaluación final para poder totalizar todos los que se hayan logrado todos los objetivos planteados para ese momento. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que normalmente ocupamos para este enfoque por competencias? Bueno, tenemos el cuestionario. Este se emplea generalmente para la evaluación de conocimientos, para indagar en forma amplia respecto a los conocimientos o las apreciaciones del evaluado. Seguimos con la guía de evaluación. Esta se utiliza en aquellas evaluaciones que pretenden medir el desempeño o la actitud del alumno. Aquí nos damos cuenta que según lo que vamos a evaluar son los instrumentos que vamos a estar ocupando. Y la lista de verificación o cotejo, estas son utilizadas principalmente para evaluar las evidencias de un producto. Entonces, según lo que vamos a evaluar, es el tipo de instrumento que vamos a necesitar. ¿Cómo vamos a hacer este diseño de los instrumentos de evaluación? Al igual que los objetivos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación toman como eje principal los criterios de evaluación referentes a desempeños y productos. A partir de estos elementos se debe generar los reactivos del instrumento de evaluación. ¿Qué es un reactivo? Pues es la unidad mínima de medición. Dar evidencias. ¿Evidencias de qué? De aprendizaje. Los reactivos deben estar redactados en enunciados breves y afirmativos. Los reactivos deben estar redactados en un lenguaje propio del sector al que se dirigen. Esto es como el ejemplo del lavado de manos, ¿lo recuerdan? En el que el lenguaje era muy diferente cuando este lavado de manos lo enseñábamos a alumnos de preescolar que cuando lo estábamos enseñando a los profesionales de la salud. Propio al sector. No debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo. Siempre tiene que ser el adecuado. Debe ser preciso para que no se puedan considerar interpretaciones del evaluado. Que nuestra redacción no dé pie a confusión. ¿Se acuerdan que antes decían que eran las evaluaciones de confusión múltiple, ¿no? Pues que no nos pase eso, que no confundamos al alumno. No es el objetivo del profesor confundir, al contrario, debemos de ser lo suficientemente claros para que a los alumnos se les facilite lo más posible entender la pregunta o la evaluación que estamos haciendo. Solo debe tener una respuesta válida posible, precisamente para que no confundamos, o a lo mejor hay algunas que son todas las anteriores, ¿no? También se da esto, pero bueno, que no sea ambiguo, a eso se refiere, ¿no? Que no sea, pues es que a lo mejor se puede que sea blanco y que sea negro, no. O sea, que sea una o la otra, o las dos, pero que no nos confundamos. Cada objetivo de aprendizaje debe estar cubierto por al menos un reactivo. ¿A qué se refiere esto?
que muchas veces vemos a lo mejor durante el semestre, el mes o como nosotros vayamos evaluando, vemos diferentes temas. Y pues obviamente los alumnos pues van a estudiar de todos los temas. Se refiere a que cada uno de esos temas tenga por lo menos un reactivo. ¿Esto para qué es? Para que nuestro estudiante no se desmotive. De decir, ay, es que estudié muchísimo y nos preguntaron 4 cosas y no nos preguntaron de esto y no nos preguntaron de esto. Entonces, por eso es importante cubrir todos los objetivos de aprendizaje, por lo menos con un reactivo. Hola, buenas Estos noches. reactivos que integran el instrumento de evaluación deben ser suficientes y necesarios para recopilar la evidencia requerida. ¿A qué se refiere esto? Pues que tengamos un número necesario, un número adecuado de reactivos para que nos den la información necesaria de que se pudo lograr el objetivo. Entonces, que sea el número de preguntas, se puede decir, de reactivos, para que nos dé la información que nosotros necesitamos. Para hacer una guía de observación, ¿qué necesitamos para hacer una guía de observación? Bueno, aquí hay unas cosas muy puntuales y abajo tenemos los ejemplos que nos aterrizan, como decían Cris y Ana Grecia, los aprendizajes. Entonces, se inicia con un verbo en tercera persona, en presente. El verbo debe ser activo y observado. El número 2, se continúa con las condiciones o características de la acción. 3, puede o no finalizar con la enunciación o descripción del escenario en el que se desarrolla el desempeño. Y 4, puede incluir un número de repeticiones que deba realizarse. Aquí tenemos el ejemplo. Esto es de un taller como de mecánica. Entonces es para que no sea nada referente a, pues a lo que estamos acostumbrados a hacer y a lo mejor esto nos ejemplifica un poquito más claro. Realiza el llenado del cárter con el lubricante de acuerdo con las especificaciones del fabricante y requerimientos de la empresa para bombas hidráulicas. Entonces, revisamos. Inicia con un verbo en tercera persona. Si el verbo está en presente, es activo, pues sí, llenar un cárter, pues es un verbo y es activo y se puede observar. Se continúa con las condiciones o características de la acción de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Estas son las condiciones o características. Puede o no finalizar con la enunciación o descripción del escenario y requerimientos de la empresa para bombas hidráulicas. Pues aquí, bueno, sí nos da más datos, pero no nos describe el escenario en sí. Nomás nos dice que es para la empresa de bombas hidráulicas. Y puede incluir un número de repeticiones que deba realizarse. En este caso no, en este caso se supone que pues solamente una vez se va a realizar este llenado del cárter con lubricantes. Para una lista de cotejo, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita que el enunciado vaya con el artículo determinado, el, la, los, las. Se enuncia la evidencia o el objetivo a revisar. Se continúa con el verbo en tercera persona también, en presente también. Se concluye con las características, condiciones, especificaciones, escenarios o atributos a revisar. Entonces, empieza con el artículo. El formato de mantenimiento cuenta con las medidas y observaciones de los trabajos realizados. Entonces, tenemos aquí todos los requerimientos para una lista de cotejo que se van cumpliendo en el ejemplo. Para evaluar actitudes con una lista de cotejo o una lista de observación, debido a que la evidencia de una actitud está asociada con un desempeño o producto, la redacción deberá ser acorde con la evidencia relacionada, ya que se verificará la actitud o un desempeño o producto. Entonces, actitudes establecidas en el enfoque por competencias. Cooperación, iniciativa, limpieza, orden, responsabilidad, tolerancia, amabilidad, perseverancia. ¿Por qué son estas actitudes? Bueno, perdón, porque estamos evaluando actitudes, las actitudes de los alumnos. Por eso necesitamos una lista de cotejo. Para evaluar conocimientos,
normalmente ocupamos cuestionarios en sus diferentes formas, pero cuestionarios al fin y al cabo. Partiremos de la premisa de que hay algunos conocimientos que no pueden ser evidenciados durante el desarrollo de un desempeño o a través de un producto. Tendremos entonces que identificar qué conocimientos sí pueden ser inferidos del desempeño producto y cuáles no van a ser inferidos. Para aquellos que no pueden ser inferidos, debemos generar entonces un instrumento que los evalúe. Entonces, nosotros identificamos y vamos entonces a generar estos instrumentos para evaluar los que no podemos inferir. Diseño de instrumentos de evaluación. Bueno, aquí vamos. Arriba nos dice qué son las actividades de evaluación que responde a la pregunta ¿qué voy a evaluar? La técnica que responde a la pregunta ¿qué haré para evaluar? Y finalmente los instrumentos de evaluaciones con qué voy a evaluar. Bueno, primero, ¿qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar exposiciones orales. ¿Con qué haré para evaluar? Mediante la observación. ¿Y qué instrumento voy a necesitar para hacer esta observación? Pues una guía de observación. Estas son cosas que hacemos, que ya las sabemos, pero bueno, nada más estamos como puntualizando y a lo mejor concretando, ¿no? Tenemos, ¿qué voy a evaluar? Cuando yo voy a evaluar maquetas, redacciones, informes, pinturas, proyectos, lo voy a hacer mediante el análisis de estos productos. ¿Cómo voy a analizar estos productos? Mediante una lista de cotejo o mediante una lista de verificación. Seguimos. ¿Qué voy a evaluar? El dominio de la información. Es decir, voy a evaluar conocimiento. ¿Mediante qué voy a evaluar este conocimiento? Mediante un cuestionario. ¿Y con qué voy a evaluar este cuestionario? Pues pueden ser preguntas escritas, abiertas, orales, preguntas de opción múltiple, mediante una reflexión, mediante propuestas de solución de un problema. Entonces, estos son las técnicas para evaluar y los instrumentos con los que me voy a ayudar, bueno, con los que voy a ocupar para poder evaluar esto. Ahora vamos a ver una evaluación de reacción. ¿Qué es una evaluación de reacción? Es lo que conocemos también como encuesta de salida. Es lo que nos pregunta nosotros en CIESAC después de cada materia. Al final, la última semana, nos mandan una encuesta de satisfacción en la que ustedes dan su opinión sobre cómo se estuvo desarrollando la materia. Esto nos da información muy valiosa para saber qué hay que modificar, qué hay que ampliar, qué hay que reducir, y, bueno, hacer todos estos ajustes. Se conoce también como encuesta de salida o evaluación de satisfacción del curso o del taller. Normalmente se hace cuando son cursos o talleres, pero también lo podemos hacer en las materias. Lo podemos aplicar en nuestros alumnos, aunque no como tal, como una encuesta de satisfacción de este estilo, pues, pero sí les podemos hacer ciertas preguntas para que a nosotros nos amplíe el horizonte de qué es lo que podemos modificar o qué es lo que podemos mejorar. Se realiza al término del evento, se puede hacer al término de la unidad, al término del mes, al término del bimestre, como ustedes quieran. Su propósito es la medición de la satisfacción de los participantes, es decir, si los participantes se sienten a gusto, si sienten que toda la información y todas las actividades van fluyendo de una manera adecuada. Nos brinda información valiosa para la mejora continua y la toma de decisiones para futuros cursos o para futuras materias o para cosas que hagamos a futuro. Esto nos da la pauta para hacer mejoras. Este es el ejemplo que hacemos en CIESAC. Aquí nos dice, tu opinión nos hace mejores, responde la encuesta, ayúdanos a seguir creciendo juntos, tu voz cuenta. Para CIESAC es muy importante que ustedes respondan esta encuesta de salida, porque pues nos da la pauta para las correcciones o modificaciones que hay que hacer. Bueno, pues hasta aquí es lo que vemos en
En cuanto a la evaluación, ¿hay algún comentario, algo que platicar o vamos bien? Vamos De bien. mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Hola, Dante, ya te vi por ahí. Hola, maestra, buenas noches a todas. Hola, hola, ¿cómo Es- estás? Esa es una hidratación mental que está haciendo, maestra. Le agradezco. Algunas cosillas que por ahí, pues obviamente las sabíamos, pero, sí es cierto, esto y lo otro. Exactamente, como les decía, no, no es nada de descubrir el hilo negro, son cosas que todos sabemos, con las que todos trabajamos, pero pues a lo mejor en la rutina, en el día a día, pues olvidamos o los dejamos de lado, ¿no? A lo mejor es eso, ¿no? Como que estamos enfrascando en todo el quehacer que tenemos que entregar y todo esto, y a lo mejor estas puntualizaciones, pues se nos van pasando. Me gustó tu manera de decir que es una rehidratación. Está Entonces, padre. Bueno, pues entonces, si ya no hay algún otro comentario, creo que no. Bueno, No. entonces nos vamos a lo que hay que hacer esta semana, que es pues ya prácticamente hacer conjuntar todo lo que ya hicimos. Entonces, bueno, aquí les pongo el proyecto final, que es la carta descriptiva. Para presentar tu documento final, reutiliza los archivos que te envié en la retroalimentación de las cartas descriptivas 2 y 3, con los comentarios que yo te hice. No los elimines. Es que a mí me dan la pauta para ver para revisar que hayan hecho las correcciones que yo les dije. Si no, me tengo que estar regresando a todos los archivos y para mí es un poco más complicado. Entonces, así es más fácil que bajen estos archivos que les envié y sobre eso hagan lo que falta. Hay que unir las cartas descriptivas 2 y 3. La 1 no se integra. Hay que darle el formato de acuerdo a la rúbrica. Debe incluir portada, cuerpo del trabajo, que el cuerpo del trabajo es en sí la carta descriptiva. Hay que agregar las evaluaciones con clave. ¿Qué es esto? Las evaluaciones con clave son las preguntas, se puede decir las preguntas con las respuestas correctas. Si voy a hacer mi evaluación diagnóstica, ¿cuáles son las preguntas que voy a hacer y cuáles serían las respuestas correctas? Si voy a hacer la formativa, de la misma forma, las preguntas con la respuesta correcta y la sumativa, igual, las preguntas con la respuesta correcta. Si van a hacer una lista de cotejos, si van a hacer, bueno, ya ustedes me indican si no vamos a necesitar las respuestas como tal, pero sí necesito que me den como las claves para que, cómo van a calificar. O sea, si van a hacer una lista de cotejo, necesito la lista de cotejo. Si van a hacer una lista de observación, igual. Y bueno, necesito que hagan la autoevaluación, que ya les di ahí el enlace para que ustedes la realicen. Esta autoevaluación es una introspección de cómo estoy llevando a cabo mi maestría, cómo estoy realizando todo este aprendizaje. Es una autoevaluación para mí, ¿no? Para que yo esté consciente de cómo lo hago. Y finalmente les voy a subir para el día de mañana un examen. Este examen sí es de, ¿cómo se llama?, de conocimientos, de todo lo que hemos estado viendo, y les sugiero que revisen, ahora sí que revisen todo lo que hemos estado haciendo, que bueno, al hacer esta carta descriptiva final, pues ya estamos haciendo todo esto y tienen media hora para responder su examen y pues ya sería todo por mi parte para esta materia de metodología de diseño curricular por competencias. No sé si tengan algún comentario que hacer de esto del proyecto final. Maestra, Sí, yo no escuché bueno, ahorita vengo escuchando, ahorita que entré, ¿mande? que vamos a contestar una encuesta, aparte del examen. ¿Ve que dijo ahorita que link? Sí, hay una autoevaluación en donde les pongo la actividad 3, la actividad 4, perdón, que ahí dice, en los adjuntos hay un enlace. Mm.
ese enlace es una evaluación, es la autoevaluación en la que ustedes, o sea, me la mandan. Bueno, si ustedes la responden, me llega a mí, me llega a mi correo y ya pero es una autoevaluación de cómo ustedes están trabajando en su maestría. ¿De acuerdo? Esta no es de conocimientos, la autoevaluación no es de conocimientos. El examen sí. El examen que estará habilitado a partir de mañana, ese sí es un examen de conocimientos. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ana Grecia. Yo, nada más en la presentación, por ejemplo, del trabajo, lo que decía, ¿no? Colocar primero lo de la semana 2, inmediatamente iría lo de la semana 3, porque por lo que entendí también es continuación. Y sí, una vez que se coloca eso, al final colocamos las evaluaciones que vamos a presentar, o sea, en manera consecutiva, o quedaría como un anexo a ese como trabajo. Anexo. Yo creo que es más fácil para todos que quede como anexo. Entonces, contesten todo, incluyen su conclusión y después de la conclusión ya ponen los anexos y ahí ya me ponen todas las evaluaciones con sus respuestas. Maestra, ¿Sí? Gracias. Aquí me surge una duda por el comentario de la compañera Ana. ¿Sí? Vamos a juntar en un formato todas las cartas, la 1, la 2, la 3. La 1 no, únicamente la 2 y la 3. Ok. Las juntamos, ¿sí? Y Ajá. Abajo, como anexo, las evaluaciones. Correcto. Ok. Sí. Después de la conclusión, ponen los anexos. Sería como el producto final, o sea, nada más juntar y todo. Sí. Prácticamente ya lo tienen hecho, porque la mayoría de ustedes ya incluso me puso las evaluaciones. Solo hacen falta las respuestas. Entonces, si ya lo tienen, prácticamente ya está listo su trabajo final. Pero nada más, fíjense que cubra todos los requisitos de la rúbrica, acuérdense muy bien de eso, que no les quede ningún renglón sin responder. Algunos de ustedes sí se saltaron ahí alguna información. Ahí les puse en las observaciones, hace falta completar, hace falta o corregir si hay alguna observación en el formato 2 o en el formato 3 que haya que corregir, hay que corregirlo para el 4. Es muy importante que todo esté corregido. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues ya creo que, bueno, sería nuestra última sesión con usted, maestra, ¿no? Sí, ya es nuestra última sesión. Ya bien rápido. Apenas ya estamos agarrando cancha y se acaba. Pero pues así es, así está planeado para que terminen bien rápido. Muchas gracias, maestra. Ok. Pues muchísimas gracias, maestra, por todo su apoyo y toda su paciencia para con nosotros y de verdad agradecerle muchísimo todas las atenciones, las retroalimentaciones, las enseñanzas que nos ha dado. De verdad son de agradecer mucho. Ay, pues con mucho gusto, Ana Grecia. Qué bueno que las retroalimentaciones les sirvan para continuar con esto. Y pues ya saben que cualquier cosa estamos en comunicación por el chat, ya sea ahorita o después. Si necesitan consultar cualquier cosa en la que yo les pueda apoyar, cuenten conmigo. Entonces, muchas gracias. Gracias, nos maestra. Estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Cris. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Se cuidan mucho y que siga mejor. Muchas gracias. Gracias, Cris. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós.